Cuando hablamos de errores frecuentes en la planeación financiera, hablamos también de malos hábitos, pues lastimosamente solemos convertir las malas decisiones con nuestras finanzas personales en hábitos permanentes. El inconveniente ocurre cuando ese comportamiento se convierte en hábitos, ya que estos son mucho más difíciles de corregir. Por lo tanto, es de suma importancia comprender qué cosas no deberías hacer con tus finanzas personales para marcar la diferencia entre llegar al final de mes con tranquilidad o sin dinero y con deudas. Gran parte de tu éxito financiero está determinado por la forma en que gastas el dinero. Porque realmente no es tu salario lo que te hace rico, son tus hábitos de gasto. Ya que puede que ganes $10,000 al mes, pero gastes ese mismo dinero, o quizás gastes más de lo que ganas. Gestionar nuestras finanzas es algo que tarde o temprano todos debemos hacer, pero entre más informados estemos sobre este tema, y mejor educación financiera tengamos, más fácil nos resultará dicha tarea. A su vez evitaremos caer en una crisis económica o ahogarnos en las deudas. Es por esta razón que te quiero compartir 8 cosas que no deberías hacer con tu dinero. Antes de comenzar, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Número 1. Tener tu dinero en una cuenta de ahorro. El primer error que suelen cometer muchas personas que no cuentan con cierta educación financiera es dejar su dinero en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorros. El problema no es que vayas a perder tu dinero ahí, el verdadero problema es la inflación del país donde vives. Ningún indicador macroeconómico es más importante para tus ahorros como este, ya que a medida que pasa el tiempo la inflación aumenta cierto porcentaje, haciendo que disminuya la capacidad de compra que tienes con tu dinero. Como vemos en la tabla, en los últimos 10 años la inflación para Colombia ha estado entre el 2.02% y el 7.51%. Para Estados Unidos entre el 0.12% y el 4.70%. Y la inflación promedio mundial se encuentra entre el 1.43% y el 4.88%. Pero para la fecha en que se realizó este video, la inflación en Estados Unidos se encuentra en el 8.5%, lo cual históricamente es muy elevada. Lo que indica que si hace un año podías comprar algo por $1,000, ahora necesitarás $1,085 para comprar lo mismo. Esto significa que si tenías tu dinero en una cuenta de ahorros, ya no te alcanzará para comprar lo mismo que podías comprar hace un año. Para evitar que al transcurrir el tiempo tu dinero pierda valor, lo más recomendable es que lo inviertas en algo que te genere una rentabilidad similar o superior a la inflación. Es de tener en cuenta que primero debes asesorarte muy bien antes de realizar cualquier tipo de inversión. Número 2. Vives por encima de tus posibilidades. Esto significa llevar un ritmo de vida en la que tus gastos no se ajustan a tus ingresos, ya que gastas más dinero del que ganas, o simplemente llegas a fin de mes sin nada de dinero. Por supuesto, siempre que esto sea algo estructural y no puntual, por un gasto imprevisto como lo puede ser la reparación de un carro, una emergencia o algo por el estilo. Por tanto, que puntualmente gastemos más de lo que ingresemos no es definitorio. Lo importante es que ese déficit económico no sea recurrente. Es importante destacar que para poder llegar a vivir por encima de nuestras posibilidades, el apalancamiento juega un papel fundamental, ya que la deuda paga la parte que nosotros no podemos pagar. Te puedes dar cuenta si vives por encima de tus posibilidades cuando tienes problemas para llegar a final de mes. No sabes en qué se te va el dinero del mes. No podrías hacer frente a un gasto extra. Adquieres deudas para financiar bienes de consumo a corto plazo. Tu cuenta corriente está frecuentemente en números rojos.
Tienes demasiados gastos prescindibles. Número 3. Comprar cosas que no necesitas. Lo más seguro es que en ocasiones te has visto comprando cosas que realmente no necesitas o que creíste necesitar, pero a la final nunca utilizaste. En su mayoría, compramos debido a la influencia del marketing alrededor del producto, desde los anuncios hasta la disposición en el comercio, los envases, los valores que se asocian a la marca o simplemente porque está en rebaja. La verdad es que a pesar de que quieras comprar todo lo que ves en publicidad, debes ser consciente de cuáles son las cosas que realmente vas a necesitar. Hacer esto te va a ahorrar mucho dinero que puedes utilizar para invertirlo y mejorar tus finanzas. Como ejemplo, si ganas $1000 al mes y compras una bicicleta que vale $500, pero a la final nunca la usarás y terminará llena de polvo en tu garaje, no solo malgastaste esos $500, sino que también desperdiciaste medio mes de tu vida. En cambio, si esos $500 los inviertes a una rentabilidad aproximada del 10% anual para tu jubilación, al cabo de 30 años tendrías $8725, que equivalen a más de 8 meses de tu salario actual. Por esta razón debes fijarte si en realidad necesitas eso que vas a comprar. Número 4. Abusar de los préstamos y los créditos. Hay que tener en cuenta que las deudas no son malas y es normal que en alguna etapa de nuestra vida financiera, recurrir a la deuda sea algo necesario y de mucha utilidad. Pero debemos hacerlo de la mejor manera posible, para hacer que esa deuda se convierta en beneficio económicos para nosotros, en vez de que se acumulen y nos ahoguemos en ellas. Realmente la deuda que no es beneficiosa para ti, es cuando pides un préstamo para comprar un televisor, un celular o unos zapatos, debido al interés tan elevado que se maneja para poder adquirir estos productos, que ronda entre el 20% y 30% anual. Con esto a la final terminas pagando el doble o triple del valor real de ese producto, cosa que no es nada bueno para tu bolsillo. Pero se convierte en algo beneficioso cuando le sacas provecho de la mejor manera posible, como por ejemplo, si te endeudas para adquirir un equipo para tu negocio, comprarte una propiedad que te dejará mayor rentabilidad, o comprarte un celular que te permitirá ser mucho más eficiente en tu negocio. Déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera un video mostrando la diferencia entre la deuda mala y la deuda buena, y cómo sacarle el mejor provecho a esta última. Número 5. No ahorrar dinero. La naturaleza de los seres humanos es aprender de los errores que cometemos para luego no volver a caer en ellos. Cuando de dinero se trata, cometemos error tras error en la administración y manejo de nuestro presupuesto, lo que nos ocasiona terribles consecuencias financieras. El no contar con un ahorro puede llevarnos a enfrentar crisis económicas que nos sobrepasan, y la única solución para superarlas es por medio de las deudas. Pero esto te puede llevar a la necesidad de ahorrar únicamente para pagar las deudas, o peor aún a no ser capaz de pagarlas. En cambio, si ahorras mes a mes o aplicas el método de ahorro que encontrarás en el video que te dejo en la descripción, podrás hacer frente a cualquier dificultad económica que se presente y a su vez lograr la anhelada libertad financiera. Pero si en este momento ya cuentas con alguna deuda que no te tiene tranquilo, también en la descripción te dejo otro video donde te muestro la mejor manera para salir de ellas. Número 6. Apostar dinero. Realmente la oportunidad de que ganes algo cuando apuestas tu dinero o lo tiras al azar son muy bajas, y es que muchas personas ven en esto la oportunidad de ganar dinero fácil y rápido. Aunque lejos de una oportunidad de negocio para los que apuestan, es un pasatiempo diseñado por una industria que condena a las personas a perder. Y es que puede que en un principio te permitan ganar algo de dinero, pero es una estrategia diseñada para que inviertas más dinero, ya que crees que te está yendo bien, pero a la final te llevan a perderlo todo.
Esta por lejos no es una forma de hacerse rico, lo que puedes hacer es pagar por jugar, al igual que por ir al cine o un concierto, pero no a ganar dinero. Son muy pocas las personas que logran rendimientos positivos con las apuestas, pero es porque son en extremo conocedor sumado a un poco de suerte. Por ello, el gastar dinero apostando al azar para ver si por suerte te haces millonario, es una de las mayores formas en que malgastas tu dinero, y más aún si no es dinero que te puedes permitir perder, sino que por el contrario, lo necesitas para vivir. Si te está gustando el video, te agradecería mucho si le das al botón de me gusta y dejas un comentario para que de esa forma me ayudes a hacer crecer el canal. Número 7. Comprar cosas de baja calidad. Me imagino que has escuchado el dicho, lo barato sale caro. Pues tiene mucho sentido, ya que muchos fallamos en comprar cosas de baja calidad o dudosa procedencia, con el fin de ahorrar algo de dinero. Sin embargo, lo que estamos logrando es gastar más dinero a la larga, porque al comprar algo de baja calidad, tiende a dañarse más rápido, y luego tendremos que comprar uno de mejor calidad, lo cual se debió de haber hecho desde un principio. Compra unos buenos zapatos, un buen televisor, una buena sala, lo que quieras, pero antes de comprarlo es mejor investigar si es de buena calidad y procedencia. Esto no significa que lo más costoso sea siempre lo mejor, lo importante es fijarse en la calidad, ya que hay productos de menor valor, pero de muy buena calidad. Recuerda que en ocasiones solo estás comprando un producto por la marca, pero estos no siempre tienen la mejor relación calidad-precio. Número 8. Invertir en algo que no conoces. Para comenzar, debes tener claro que invertir simplemente consiste en poner a trabajar tu dinero de manera tal que logres aumentar tus ingresos en el tiempo. Este es uno de los puntos más importantes y en parte se conecta con el punto número 1, y es porque dejar el dinero en la cuenta de ahorros no es muy conveniente, pero es mucho menos conveniente invertir ese dinero en algo que no conozcas, ya que las probabilidades de que lo pierdas son muy altas. Y es que mucha gente se ve atraída por las inversiones solamente cuando oye decir que hay algo muy rentable, pero esa forma de actuar a la larga da malos resultados. Para invertir en algo no es suficiente con escuchar que esa inversión es muy rentable. El inversor debe tener su propio juicio sobre esa inversión, para decidir si va a ser rentable en el futuro o si considera que ya no lo será. Cuando no conocemos un tipo de inversión determinada, debemos darnos cuenta de que hay mucha gente que sí la conoce, y estamos en seria desventaja frente a ellos. Obtener altas rentabilidades no suele ser tan fácil como escuchar o leer algún comentario de forma casual, meter algo de dinero y esperar los beneficios. Además, en algunas ocasiones hay inversiones que prometen altas rentabilidades y escuchamos a personas decir que han ganado mucho dinero con ellas, pero a la larga terminan siendo estafas que se quedan con todo tu dinero. Así que no cometas esos errores que tanto te llevan a gastar y perder dinero. Más bien te pido que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise de los próximos videos que suba.